Tipo, mi primo nos metía así, éramos re chiquitos y nos metía igual a los clubes donde tocaba Marcelo Muth. Entrábamos ahí, veíamos toda una cosa fantástica que era como una nave espacial. Me acuerdo que era como, o sea, mágico. De repente empezaba a agarrar una bandeja que había ahí, rompía púas, rompía discos, rompía parlantes, hacía un desastre. Entonces fue como empezar a aprender. Gracias a mi padre que lo tenía al lado y él me empezó como un poco a contar y cómo era toda esta historia, porque lo acompañaba a él a las discotecas donde él hacía los sonidos. Claro, había una persona, que le decían el DJ, que mezclaba un disco con el otro y empalmaba una canción con la otra. Entonces me quedé viendo eso y dije, ok. De camino a la facultad estaba la disco donde yo pasaba música. Bueno, de 10 veces que iba a la facultad, 7 veces me quedaba intentando mezclar las canciones. Siempre tenía la decisión de que si disponía de un cierto dinero para comprar, supongamos, 10 discos que necesitaba para trabajar, pero podía comprar 3 discos equivalentes a lo que era música electrónica y elegía los 3 discos. Entonces creo que ahí yo me terminé de dar cuenta que lo que más me apasionaba era en sí la música electrónica y que me quería dedicar 100% a eso. También empecé a pensar que podía ser hasta mi profesión. Estoy hablando del año 1988, algo que decir en mi casa que yo iba a ser DJ era estar totalmente loco. En los fines del año 80 empiezo a escuchar un tipo de música que era distinta, que no era el pop que se escuchaba en todos lados. Conozco a un DJ que me asesora y lo empiezo a seguir. Y bueno, y ahí me hice muy fanático de ese tipo de música. Se me ocurrió con un amigo traer discos para venderle a los DJs. Discos que no eran los que estaban en todos lados, no eran los que estaban en las disquerías masivas. Tampoco sabía dónde había que ir a buscarlos, era un problema. Tengamos en cuenta que en Europa, en el año 1988, la música ya tenía una difusión. La música electrónica tenía una difusión. No hacía mucho que había empezado, pero había mucho más que en Argentina. El primer lugar donde voy a hablar es una disquería que estaba en Belgrano, que era de un muchacho que se llamaba Hernán Cataño, que no sabía quién era. El socio era Ezequiel Deró, que tampoco sabía quién era. Ellos me explicaron cuál era la diferencia de lo que en ese momento era house o música comercial, que era lo que, bueno, yo buscaba, house. Empecé a ir a la disquería y un día me dijeron, bueno, están llegando estos discos. Y eran house, acid house. En ese momento mi principal cliente era Tomás Caturla, que fue para mí un referente, me enseñó un montón de cómo elegir música. Otro referente que era muy chiquito, pero ya de entrada me empezó a comprar, era Franco Chinelli. Todos los días íbamos a la disquería y todos los días revolvíamos todos los discos que había en la disquería. Entonces, como tampoco había tanta cantidad de música como ahora, había que elegir muy bien. Si bien había muchas cosas que había que pasar, porque en ese entonces había música y la gente quería escuchar ciertos hits, pero había que buscar todo el resto de la música. Entonces, nos pasábamos toda la semana dando vueltas por todas las disquerías que había en la ciudad. Nos conocíamos todos los discos. Cada vez que llegaban discos a cualquier disquería, estábamos a las 6, 7 de la mañana en el café de la esquina, todos juntos esperando a que llegaran los discos. Nos matábamos por los discos. Porque los discos eran limitados. Yo no tenía respaldo para comprar
500 discos, yo traía 100 y había de uno de cada uno. Entonces, el que llegaba primero elegía y se llevaba lo mejor. A su vez, yo elegía cosas que ya había elegido Hernán Cataño o que había elegido Deró, pero ya el filtro estaba bien. Muchas veces te llegaba una revista que era una Mix Mag o una revista DJ, donde tenías el ranking de los discos más vendidos y muchas veces comprabas los discos, los pedías sin escucharlos, solamente porque te guiabas por el nombre del productor o el productor que hacía el remix o el nombre del sello discográfico. Muchas veces recibías lo que querías y otras no era lo que querías. Pero bueno, cuando sucedían esas cosas, uno decía, che, mirá, recibí tal disco y no es lo que yo quería, no me gusta. Alguno lo quiere y se lo vendías a un amigo o lo canjeabas por otro que te interesaba. Siempre se charlaba un montón, se debatía, se contaba, che, mirá, yo estoy tocando esto en tal lugar y hay súper buena reacción, o hablábamos un montón de equipos, o de los discos, y nos poníamos a mezclar en las mismas disquerías. Se compartía mucho entre los DJs, y eso realmente ha dejado algo muy rico. Las presentaciones que hice, las primeras fueron la City, que fue el lugar donde antes iba de cliente y pasé a ser DJ. Después de ahí tuve la posibilidad de irme a un lugar muy grande, que era una capacidad de 3.000 personas, que se llamaba Contrabando. Me acuerdo que hasta las 2 de la mañana por ahí no trabajaba y venía un amigo, Luciano D'Amelio, que tenía disquería también en ese entonces, y la salida nuestra era que él me pasaba a buscar, nos íbamos a Contrabando, que estaba de residente Tomás Caturla. Que en ese lugar fue, digamos, el lugar donde yo me enfoqué 100% en el house. Si bien ponía de todo, empecé a poner house. Empecé a poner los primeros discos de house que aparecieron, lo cual era bastante difícil. Porque comparado con la escena general de la ciudad, el house era chino básico para la gente. Fue uno de los primeros DJs que yo escuché realmente poner house en los años 90, pero 90 clavado, o sea, no 95, sino los 90. Fue uno de los, para mí, precursores del estilo acá en lo que es Rosario. Contrabando con túneles, subterráneos, hip hop, electro, hablando del reino, un templo, o sea, la cabina en un altar, o sea, estamos hablando de cosas muy grosas en Rosario. Cosa que vos decís, pero eso, ¿cuándo va a pasar? No, ya pasó hace como 20 años. El Bar del Mar nucleaba mucho a todos los actores de la escena, de todos los estilos. La historia es que, bueno, yo abrí en octubre y entonces era como empezó el verano y al principio no venía tanta gente. Era restaurante, se comía y después se iba transformando, se hacía bar y después terminaba haciendo after hasta las 7 de la mañana. Como el bar era distinto, lo había inventado con Alejandra Kutnik. Bueno, había pintado el reino antes. Era todo casi oscuro con velas. Todas las mesas eran distintas pero de madera, había un árbol en el medio. Entonces la gente venía a ver un poco cómo era el lugar ese raro. Bueno, el bar se llenaba de jueves a domingos, que no se podía caminar ni pasar por la calle, porque también cada día había un DJ distinto. Creo que también fue eso, que los chicos que no eran DJs, que hoy son DJs, se hicieron mucho en el bar. El Bar del Mar ahí en ese momento ya era como estaba como súper instalado como el lugar de la electrónica. Siempre me gustó la música electrónica, bueno, cuando surgió había ido mucho al reino también. Yo ya venía con el berretín de querer poner una disco. La suerte me llevó a juntarme en un círculo de gente. Empezaban con las fiestitas y empezaban con lugares tipo la Age of Communication, El Dorado, El Cielo. Empecé a escuchar DJs y a hacerme amigo de ellos, a pertenecer a un pequeño grupo de gente que éramos los distintos, que escuchábamos esa música rara, moderna. En ese momento se le llamaba dance music.
Al principio era la disco exótica, donde iba la gente más rara, más moderna, más marginal. En ese momento estaba Contrabando, era como el producto más popular, y que era una disco de 1200 personas, era como el producto más exótico. Tomás Caturla era DJ residente, Gustavo Parodi tocó con él, Nico Purman, Franco también estaba con nosotros. Después, tocó DJ Ariel, tocó Hernán Cataño, uno de los que más venía al lugar y que era una muy buena fiesta, era Aldo Haider. Inauguramos con Carla Tintoré. El Reino fue el lugar hermoso, estuve el día que inauguró, estuve a la tarde llevando discos, la música fue espectacular, pero me parece que era demasiado avanzada para la época. Rosario siempre ha tenido el estigma de que todo lo que comenzaba, que era concerniente a la música electrónica, tenía un pequeño periodo de vida, no duraba. Siento que podría haber crecido más, pero el público de Rosario creo que fue la gran traba, por la idiosincrasia de la ciudad, quizás por los mismos bolicheros, quizás también hasta por la municipalidad. Hay un montón de cosas que se dieron como para que la música electrónica no avanzara acá en Rosario como podría haber avanzado. Era un muy buen momento a nivel artístico, nunca a nivel comercial. Rosario a nivel comercial es muy difícil en todo sentido, muy enfrentado, ¿cómo está aquello? Pero si acá está lleno, dejá que aquello también esté lleno de última. ¿Qué importa si acá no entra más nadie? Y siempre era como que tu triunfo sin la poquita desgracia del otro no tenía gracia. En ese momento todas las fiestas que se hacían tenían que ver con tratar de acercar a gente, a que se acerque a ver de qué se trataba, ir a bailar, disfrutar. Sótano para mí fue de los primeros lugares que a mí me dio el espacio como para poder expresarme. Creo que marcó una brecha en una generación de la ciudad muy interesante. Realmente en Planeta X como que cobraba sentido cuando era algo colectivo. La única disquería que hubo especializada en música electrónica en la última década, quizás en Rosario. El nivel de Macarena era internacional, siempre el cartel era un cartel internacional. Lo que pasa que en Rosario tenemos la suerte de tener un montón de artistas de enorme calidad a cuadras de casa.